Bueno, entonces, muy buenos días o buenas tardes quizás ya donde sea que se estén encontrando todos. Estamos todos en distintos lugares del mundo. Muchas gracias por conectarse para el coloquio de redes. Este es el primer coloquio de redes que tenemos. Y Julio Rojas accedió a presentarnos su investigación, que de hecho es una investigación que ya está publicada, así que pueden buscarla en internet y definitivamente se las recomiendo. Entonces, dejo con ustedes a Julio. Julio, por favor, sí. Bien, muchas gracias, Francisca. Sí, este es un trabajo que hice ya hace algún tiempo con mis colegas Felipe Chávez, que está ahora haciendo el doctorado en la Universidad del Desarrollo, y Cristian Mondaca, está presente también. Y un trabajo en el cual aplicábamos una metodología que se llama el método de los efectos olvidados, y lo aplicamos al comercio internacional. Así que lo que van a ver no es en estricto rigor redes sociales, pero la metodología yo creo que es extrapolable. Bueno, este es un paper que se publicó a principios de este año y que resume una parte de la investigación, no es completa, y se enfocó en China, básicamente, en la iniciativa de la nueva ruta de la seda, o como lo llaman en inglés, de Belt and Road Initiative, ¿no? Déjenme pasar por acá. Okay. Bien. Hay que entender que obviamente el comercio internacional se comporta como una red y es una red que es dinámica. Es decir, los intercambios comerciales entre los países fluctúan y por lo tanto eso genera problemas en su análisis. Por ejemplo, Chile, si uno va al Observatorio de Complejidad Económica, se puede observar una reducción de los ingresos por cobre desde 2013 a 2016, más o menos. Y va desde 17.000 millones a 12.000 millones, y luego hay un repunte en 2017 otra vez a 16.000 millones. ¿Sí? Algunos de esos fenómenos, como dice allí, puede explicarse por volumen, pero no necesariamente sea esa la razón. Puede haber fluctuaciones en los precios también. La caída de los precios de los commodities fue algo es algo que ha afectado a Chile y bueno, eso puede ser una de las razones de explicación, y luego puede haber algún incremento en el volumen que compensa esa bajada, oferta y demanda tradicional. Pero bueno, lo cierto es que existen esas fluctuaciones. Entonces, cuando se va a hacer un análisis es complicado mirarlo como un solo valor, sino que más bien como una serie de tiempo. Entonces, claro, esto igual sigue siendo sistémico, igual uno podría modelarlo con ecuaciones diferenciales, con teoría general de sistemas, algunos lo han aplicado, pero también tiene una base estocástica, y entonces habría que meterse en ecuaciones diferenciales estocásticas. Cada vez se hace más complejo y más complejo el tema. Sin embargo, para W. Brian Arthur, uno de los referentes en el tema de la complejidad económica, lo bueno que tiene de cambiar la perspectiva típica es que uno se pasa del orden, de la determinación, de la deducción y del éxtasis, así como lo coloca él, entre comillas, a la contingencia, la indeterminación, el sense making, el darle sentido a las cosas y a la apertura al cambio. No obstante, siempre, sí hay aportes desde el lado del equilibrio estático, desde las fotografías, como lo podríamos llamar. Es decir, se toma de esa serie de tiempo, se toma algún valor o algún año, y hay muchos análisis de las redes de comercio internacional con aportes diferentes, análisis diferentes, en rubros específicos, en términos generales. Hay mucho trabajo. Este es un área que está en constante desarrollo en el análisis económico. Hay otro problema importante, y es lo que yo llamo la miopía. Y esto ahí arranca el análisis de los efectos olvidados de Kaufman y Gilaluja. Y esta miopía lo que nos hace es que solamente podamos ver los efectos directos o las relaciones bilaterales, lo tradicional en teoría de grafos, ¿ok? Pero más allá de esto, ver relaciones multilaterales o relaciones indirectas
Eso es un tema que aún necesita estudio. Y es allí donde nosotros queríamos aportar, en esas dos áreas. Entonces, sería la parte de cómo analizar cuando tengo distribuciones de probabilidad y no tengo realmente un valor, sí, no tengo eso, una distribución de probabilidad. Y la segunda, ¿qué pasa cuando esas distribuciones de probabilidad de las aristas hay interrelación entre ellas, y entonces cómo se generan estos efectos indirectos, que es lo que queríamos observar. Entonces el caso de estudio para nosotros había un número especial básicamente, pero en realidad lo hicimos para todo el mundo, pero no cabía, el paper iba a ser extremadamente largo, entonces lo centramos en una oportunidad que hubo de hacer un análisis sobre la nueva ruta de la seda de China, el Belt and Road Initiative, que no es más, como dice allí, que una iniciativa del gobierno chino para crear integración económica con sus vecinos a nivel regional. Y su objetivo es crear una cadena de producción regional en la que China sea el centro de manufactura e innovación avanzada. Y entonces, entre comillas, está allí, porque en negrita, perdón, está allí, lo que realmente nos llamó la atención de este paper de CAI de 2017, y dice que China también desea alentar el desarrollo regional a través de una mejor integración con las economías vecinas, actualizar la industria china al mismo tiempo que exportar estándares chinos de producción y abordar un problema de exceso de capacidad productiva. Lo que nos lleva a las dos hipótesis que queríamos trabajar en este paper en particular. La primera hipótesis: a China le gustaría estar en la cima de la cadena de valor. ¿Bien? ¿Qué significa esto? Bueno, China lo que quiere es que sus vecinos importen commodities, y esto les haría producir a ellos productos de poco valor agregado y que se alimentarían a la industria china de alta tecnología. Entonces, China ya dejaría de estar exportando o de depender tanto de productos de poco valor agregado, y dependerían más de una industria de alta tecnología. Entonces, como sale allí, de hecho hay una estrategia ya desarrollada que para el 2050, 2049, China posicionarla en el tope de la cadena de valor. En diferentes áreas, pues, o sea, ahorita de momento podría ser electrónica, podría decir uno, pero ellos quieren posicionarse en diferentes puntos. La segunda es que a China le gustaría estar en el centro de la red de comercio internacional. Básicamente China durante mucho tiempo, como todos los países de regímenes comunistas, o estatistas, por no llamarlo comunista, me complica esta palabra, tiene un exceso de capacidad productiva debido a que invirtieron muchísimo dinero en firmas o empresas zombies. Y estas firmas zombies están definidas como aquellas que tienen una utilización por debajo del 70% y tienen pérdidas persistentes. Esa imagen que está allí ha dado la vuelta al mundo y no es la única. Son los famosos cementerios de estas bicicletas de compartir, ¿no? Entonces se producen muchas bicicletas de esas a pérdida, básicamente. Y al final no se utilizan y se crean. Y en diferentes rubros industriales a China le pasa lo mismo. Entonces, China quisiera exportar esa capacidad productiva para hacer otras cosas que le interesen al resto del mundo. Bien, por supuesto hay que hacer los disclaimers, las limitaciones del paper. Bien, las unidades en las cuales nos vamos a enfocar son los estados nacionales o agregaciones de estos, ¿no? Básicamente sistemas supranacionales o conjuntos ad hoc que hemos definido nosotros de estados nacionales. A pesar de que las corporaciones multinacionales obviamente son el centro de la economía mundial. Pero, aquí como lo dijo Claire, obviamente el hecho de que existan corporaciones y que las corporaciones sean tan poderosas como sabemos que son, no implica que puedan poner en tela de juicio la existencia de estados nacionales, ¿sí? O sea, habría que remontarse a final del siglo XIX, principio del siglo XX, con los famosos estados bananeros, para ver cómo una multinacional puede cooptar un país. Pero en este momento esto sería una hipótesis que, por lo menos en cierta medida, sería de difícil comprobación. Bien, los datos los sacamos de las bases de datos de la Conferencia sobre Comercio y Desarrollo de las Naciones Unidas. Esto es una base de datos gigantesca de comercio
bilateral en diferentes rubros. Nosotros los agregamos simplemente entre los años 2011 y 2015. ¿Por qué de los años 2011 y 2015? Bueno, porque en 2013 la iniciativa arranca formalmente. Ya había cierto tipo de trabajo en ese sentido, formalmente con el discurso de Xi Jinping en 2013 se comienza. Los países y los grupos que utilizamos están allí, fueron 20 básicamente, algunos los dejamos agregados, otros desagregados, bueno, pero regiones eran cuestiones estratégicas, por ejemplo, alguien me podría decir, bueno, Kuwait es muy pequeño, Qatar es muy pequeño, pero producen petróleo y entonces decidimos dejar a estos países sauditas o de la península arábiga, preferimos dejarlos sueltos porque el petróleo sigue siendo el alimento del mundo y quién sabe por cuánto tiempo más. Pero, por ejemplo, Centroamérica y el Caribe lo unimos todos, sin México y Puerto Rico, Asia Oriental y Sudoriental lo dejamos sin China, entonces Japón y Corea del Sur, por ejemplo, estarían en el mismo núcleo, o la Unión Europea la juntamos también. Entonces, bueno, tenemos diferentes visiones macro, micro ahí del problema. Bien, entonces lo primero que hay que concentrarse es qué es lo que llamamos nosotros efectos directos. Entonces los efectos directos es lo que serían los pesos de las aristas, básicamente en cualquier gráfico. Pero ¿qué pasa cuando los datos corresponden a una serie de tiempo para cada relación bilateral? ¿Sí? Entonces ya podríamos decir que a eso agrega un grado de complejidad. ¿Qué hace habitualmente la gente? Saca un promedio. ¿Bien? Saca un promedio, ponderado o no ponderado, como quieran sacarlo, pero bueno, saca un valor y ese valor se lo pone a la arista y decide calcular cuáles son los efectos que se observan en esa red a partir de ese promedio, el efecto promedio. ¿Bien? Nosotros no. Nosotros lo que decidimos hacer fue asignar a cada arista una distribución acumulada de probabilidad. ¿Bien? Entonces ya la matriz de los grafos, el grafo, pero en representación matricial, no tiene valores reales o valores estáticos, sino son distribuciones de probabilidad. Esto es el mayor aporte en este sentido en el trabajo, y que creo que es algo que puede ser fácilmente extrapolable al análisis de redes sociales. O sea, si estamos analizando conectividad, por ejemplo, de personas, esta conectividad puede variar a lo largo del tiempo. Algunas veces voy a ver a alguien muy seguido y otras veces voy a dejar de verlo durante un tiempo. Entonces, ¿qué pasa allí? ¿Qué valor le asigno a la relación de A con B, por ejemplo, o de B con C? ¿Sí? Entonces, bueno, lo que decidimos fue eso. Vamos a asignarle una distribución de probabilidad. En este caso, acumulada. ¿Por qué acumulada? ¿Por qué acumulada? Bueno, básicamente porque así nos permite aplicar un Monte Carlo, ¿no? Que sería nuestra herramienta para determinar frecuencias de aparición de los efectos que queremos ver, de los efectos de segundo orden, y ver las centralidades, ¿sí? Ver distribuciones de probabilidad de eso. Y para los que no hayan nunca usado Monte Carlo, bueno, está ese meme ahí de la escena de los Avengers, ¿no? En el que el Doctor Strange ve más de 14 millones de escenarios y solo en uno sabe que gana. Y esto es básicamente lo que hacemos. Nosotros simulamos escenarios y estos escenarios vamos tabulando cuáles serían los que resultarían en un efecto de segundo orden, que ya vamos a explicar de qué trata eso, cuáles serían los significativos. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, básicamente hicimos 10.000 réplicas para cada relación de intercambio comercial. Entonces, lo que hacemos es agarramos estas matrices, generamos para cada para cada relación, generamos un valor aleatorio. Por ejemplo, digamos que estamos viendo las exportaciones de China a Sudamérica sin Brasil, se genera un número aleatorio entre 0 y 1, me da 0,3, yo lo llevo a la función acumulada de probabilidad y veo cuánto sería la exportación anual en esa relación, para ese caso. Y sería 45.500 millones de dólares. ¿Okay? Por contra, si veo las exportaciones de Sudamérica sin Brasil a China, entonces, bueno, genero un número nuevamente aleatorio de una distribución uniforme, me da 0,75, y eso al final me da que son 48.800 millones de dólares.
Y esto lo hacemos para cada uno de los pares de relaciones, ¿no? Para cada una de las relaciones. Y luego en total esto se hace 10.000 veces. 10.000 veces. ¿Por qué 10.000? Bueno, un número grande, pues, simplemente, pero podría haberlo hecho mucho más. Claro, mientras la matriz sea más grande, obviamente va a ser más lento. Entonces, cada uno de esos escenarios me va a generar un grafo. Y en este grafo algunas aristas aparecerán frecuentemente y otras aparecerán infrecuentemente. ¿Qué llamamos frecuente o infrecuentemente? Bueno, ya lo vamos a ver, pero en realidad es que el valor normalizado de la arista sea mayor de 0,5, eso sería significativo. Si es menor de 0,5 ya no sería significativo y la quitaríamos simplemente. Entonces, este sería un caso, por ejemplo. Esto sería una de las 10.000 réplicas, sería esa, de las relaciones comerciales. ¿Qué pasaría? ¿Cuáles son las relaciones significativas en ese escenario? Y ahí sí aplicamos el análisis que vamos a hacer. Entonces, ¿qué es lo que queremos ver? Queremos ver efectos indirectos. O sea, Kaufman y Gilaluja dicen que si entre dos nodos de un grafo no hay un efecto directo significativo, es posible identificar uno indirecto a través de un tercer nodo. El símil que podríamos utilizar sería estos catres viejos de resortes en el cual yo estiro un resorte y cómo vibra, por dónde se extiende la energía. ¿Sí? Lo mismo que en una red de agua y los caudales van cambiando en la medida que va pasando la distancia, o la red eléctrica o la red de telecomunicaciones, exactamente lo mismo. Entonces, en esencia, la energía se transmite por el medio de menor resistencia. Si entre Sudamérica y Noráfrica no hay intercambios comerciales relevantes, es posible que tengan socios comerciales en común y entonces tal vez haya una relación significativa entre las dos regiones, entre Sudamérica y entre Noráfrica. Y lo que queríamos identificar era cuál era ese nodo que me genera esta relación indirecta y cuál sería el valor de la relación normalizada. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Entonces, para una réplica dada, tenemos esta relación entre I, J y K. Los valores de mu son los valores normalizados de esta relación. Entonces, vuelvo a repetirles, si mu es menor que 0,5 y el mínimo, si mu y K, por ejemplo, yo quiero ver cuál es la relación entre I y K. Entonces, si mu y K es menor que 0,5 y el mínimo entre mu y J y mu JK menos mu y K es mayor que 0,5, hay un efecto indirecto significativo. ¿Qué implica esto? Bueno, implica que esta arista entre I y K es menor a 0,5, entonces ya yo esta no la considero como significativa. Pero si el mínimo de estos dos caminos es mayor, la diferencia con este es mayor de 0,5, hay un camino indirecto significativo. Es decir, hay una posibilidad de transmitir energía a un nivel suficientemente alto a través de este camino indirecto. Y eso es lo que queremos identificar. ¿Bien? Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, definimos una matriz, ¿sí? Que en este caso es una matriz cuadrada porque los países están en las filas y en las columnas. Es reflexiva. Esta no es reflexiva, disculpa, aquí hay un error porque esta no es reflexiva porque las relaciones entre A y B y A no son iguales. Así que me perdonan ese desliz. Pero sí de diagonal unitaria, es decir, asumimos que la relación de un país consigo mismo es 1, simplemente. Esto es metodología, simplemente es para que se puedan analizar luego los resultados. Ya van a ver por qué. Entonces se genera esta matriz, ¿ok? Donde cada uno de estos valores entonces va a ser simplemente el valor del intercambio comercial entre I y J dividido por el máximo de todas las relaciones comerciales que tiene ese país I. De esta manera entonces puedo identificar valores significativos. Alguien me podría decir, bueno, pero ¿por qué el máximo? ¿Por qué no la suma de todas las relaciones comerciales? Bueno, entonces habría que bajar el nivel en el cual estoy diciendo que es significativo. Y podría ser bastante complicado después. Habría que tener valores casi que diferenciados para cada uno de los países. No sé, se complicaría un poco. Pero podría hacerse, ¿okay? Podría hacerse con la sumatoria. Bien, a partir de ahí entonces calculamos una matriz de convolución max-min, ¿sí? Que sería esta que está aquí. Cada uno de esos elementos lo que se calcula a través de esta función. Es decir, yo voy a calcular el máximo de los mínimos a pares. Ya les voy a mostrar un slide en el cual se muestra esto. Supongamos que tengo la relación de una fila y una columna, ¿sí? Una fila y una columna de la matriz.
sería esto que estaría calculando yo aquí, este que está aquí. Mu, G I más 2 y J. ¿Bien? Entonces simplemente lo que voy a calcular es cuáles son los mínimos a pares, es decir, el primero con el primero, el segundo con el segundo, el tercero con el tercero y el cuarto con el cuarto. De ahí saco los mínimos de cada uno de esos pares. Y luego del mínimo de cada uno de esos pares me busco el máximo. Y eso me daría ese valor que está allí. Ese valor entonces sería, para un caso, por ejemplo, para este caso en particular, sería 0,8. Bien, eso no es la relación indirecta, ese es el acumulado de la relación directa con la relación indirecta. Entonces, este 0,8 hay que restarle la relación directa. Y al restarle la relación directa, me queda la relación indirecta. Y si esa relación indirecta es mayor que 0,5, entonces la consideramos como significativa. Bueno, espero que haya quedado un poco claro, pero cualquier cosa al final pueden hacer preguntas sobre la parte metodológica, porque es lo que considero que es realmente interesante. Cómo abordar el tema desde una perspectiva probabilística para llegar a resultados que pueden ser interpretables desde la teoría de análisis de redes. ¿Okay? Bien, entonces, ¿qué hago? Simplemente, bueno, yo podría guardar todos los datos, de hecho, lo que hacemos, guardamos todos los resultados y tenemos una distribución de probabilidad de la cual sacamos, por ejemplo, la frecuencia o la incidencia media o la desviación estándar de la incidencia, pero podríamos simplemente presentar la distribución de probabilidad de los efectos de segundo orden o indirectos. Y calculamos también, obviamente, porque necesitamos saber cuáles son los nodos centrales de esta red, calculamos el PageRank, pero esto lo vamos a discutir luego, porque en un trabajo nuevo que estoy haciendo ya me estoy dando cuenta que el PageRank no va a ser la mejor medida de centralidad para esto. Pero alejarme del PageRank genera otros problemas que veremos. Bien, los resultados, esto sería lo que obtendríamos luego de hacer este análisis. Entonces, bueno, tendríamos un país que sería origen, un país que sería mediador o una agrupación que sería mediadora y un país o agrupación que sería el destino, la frecuencia con la cual aparece esa relación, cuál sería la relación promedio, ¿sí? Recuerden que esto está entre 0 y 1 y que si está por encima de 0,5 es significativo, y la desviación estándar de esa relación. Entonces, en este caso, aparecen Emiratos Árabes Unidos, como tiene una relación indirecta con China a través del este y sudeste asiático, o Qatar, por ejemplo, igual. ¿Bien? ¿Cuáles nos interesan? Nos interesan aquellas en las que China está como destino. Entonces nos interesarían esta con los Emiratos Árabes Unidos, con Qatar, con el norte de África y con, esto era Suiza. ¿Mm? Bien. Pero como ven, la de Suiza, por ejemplo, solo aparece 68 veces. Y el nivel con el cual aparece es muy bajito comparado con las que aparecen con los países petroleros, Emiratos Árabes y Qatar. Entonces, de la base de datos de la UNCTAD se pueden extraer cuáles son los principales rubros comerciales que nos permiten ver esta relación. Entonces, vemos que los Emiratos Árabes Unidos, para utilizar uno de los ejemplos, no quiero extenderme mucho con esto, los Emiratos Árabes Unidos le exportan al este y al sudeste asiático petróleo crudo y sus derivados. Y el este y sudeste asiático, ¿sí? Sin China, exportan a China partes electrónicas. Entonces, básicamente aquí estaríamos confirmando, por lo menos en un caso, una de los objetivos de la iniciativa de la Ruta de la Seda, ¿sí? Que es que China desea importar bienes intermedios. Estos bienes intermedios, recordemos que son bienes que se producen con commodities y que tienen poco valor agregado dentro de la cadena de valor. Entonces, China quiere importarlos de otros países de su periferia y producir productos de mayor valor agregado con los cuales comercializar, que quisiera comercializar en el mundo. Bien, pero como el Doctor Strange lo vio, también, por ejemplo, de esta matriz, por ejemplo, de este análisis, salieron creo que eran como 300 relaciones diferentes. Incluso llega a una en la cual aparece una sola vez. Si hiciéramos este análisis con una figura estática, sería muy poco probable que pudiéramos verificar este escenario.
Pero al hacerlo con un experimento de Monte Carlo y al considerar que las relaciones son distribuciones de probabilidad y no que son fotografías, no que son promedios, se puede ver que por lo menos hubo un caso en el cual los Emiratos Árabes Unidos, a través del este y sudeste asiático sin China, tienen una relación comercial, por ejemplo, con el Reino Unido, perdón, con la Unión Europea bajita, pero aparece. Luego entonces tenemos la centralidad, que también la tabulamos a partir de todo esto, y nos dice básicamente que, bueno, lo que todos sabemos, que Estados Unidos es el país más central, luego la Unión Europea, muy cerca, y luego el este y sudeste asiático sin China, y China. China estaría de cuarto. Entonces el segundo resultado es que la estructura de núcleo y periferia es estable, las desviaciones estándar son bien bajas, si lo vemos aquí, ¿sí? Son muy bajas comparadas con los resultados que tenemos del nivel medio de centralidad. Aunque China está en el núcleo de la red, es apenas el cuarto país o asociación según PageRank. ¿Okay? Lo cual implica que el objetivo de incrementar el exceso de producción no se ha alcanzado, que hay una brecha por cubrir, pero llegó el COVID y esto era lo que esperábamos como dirían los pseudo-experimentalistas, los economistas pseudo-experimentales. Este era nuestro experimento de pruebas. Todo el mundo perdió Producto Interno Bruto, todo el mundo está en recesión, todo el mundo está mal, pero China bajó al principio y ahora ha subido 3,2%. Probablemente la exportación de... Esto es otro paper que quisiera hacer y es sobre las cadenas globales de valor, ¿sí? Al principio de la pandemia, no sé si recuerdan que en Estados Unidos no había productos de protección para los médicos y las enfermeras en los hospitales. Y era porque casi todo es China. Entonces China produce este tipo de cosas y los otros países habían delegado en China la producción de este tipo de cosas y tal vez allí se ve el repunte económico chino, no lo sé, pero puede ser productos relacionados al mismo combate del COVID, que se producen en China y no se producen en otros países. Otros países no le dieron valor a eso, a producir cosas de plástico, y bueno, China sí. Pero bueno, es toda una hipótesis que habría que comprobarla. Da igual, me parece súper interesante cómo todo el mundo está destruido y China ya está empezando a salir del bache y a un ritmo interesante, o sea, 3,2% no es poco. Perdieron al principio como 16% el primer trimestre, pero el segundo trimestre ya están en el 3,2%. Bien, eso era todo lo que quería presentarles. No quiero fastidiarlos más con esto. A mí me interesa si tienen alguna pregunta, alguna duda con respecto a la parte metodológica o en algo que los pueda ayudar, pues estoy a sus órdenes.